Definitivamente encontré el juego más lindo y turbio al mismo tiempo, uno de los mejores roguelike de la última época, intentando rivalizar con Binding of Isaac y Hades, tremendos juegazos. Lanzado el 11 de agosto del 2022 para todas las plataformas actuales, obviamente para Android no mamen, desarrollado por Massive Monster, una pequeña desarrolladora independiente en Australia, y publicado por Devolver Digital. Cuenta con una jugabilidad sencilla, buena variedad de armas, súbditos, enemigos y jefes, y con una historia fácil de entender pero a la vez bastante llamativa. Lo que más gustó a los jugadores alrededor del globo fue sin duda alguna el arte. El diseño y los dibujos de todo lo que vemos en pantalla es simplemente una genialidad. Ese contraste tan increíble que vemos entre el 2D y el 3D, y al mismo tiempo lo lindo y tierno combinado con lo oscuro y turbio, volvió a este juego algo simplemente increíble. Es increíblemente disfrutable y rejugable sobre todo, ya que aunque logremos terminar la campaña, aún tendríamos algunas cosas por hacer dentro de esta misma. Definitivamente un juego excelente con un protagonista que aunque no diga una sola palabra te hace encariñarte con este. ¿Cómo no hacerlo con esa carita? Véanlo. Y en este video vamos a adentrarnos en esta linda pero turbia aventura. Es momento de encender su consola y tomar el control. Bienvenidos a su casa del gaming, esto es Unión Joystick. Comenzamos. La pantalla de inicio de este juego, la verdad es que aparte de ser algo turbia con todos los simbolismos, me encanta cómo todo está dibujado, pareciendo que la animación está hecha en slow motion. Pero bueno, le apachurramos donde dice jugar e iniciamos sin tanto pedo. No, ese güey está invocando demonios, perrillo, aguas. Iniciamos en una especie de caverna meada, donde la abejita está ahí toda triste y sufriendo. Avanzamos por el corredor donde nos deberemos de arrodillar mientras estos cuatro fenómenos nos dicen que somos el último de esta especie, ya que los demás básicamente los hicieron ceviche, y ahora con este último sacrificio la profecía nunca se completará y la antigua fe gobernará por siempre. Así que un verdugo nos vuela la chompa y llegamos al cielo y fin. Nah, puro pedo. Aquí nos encontramos a un ser llamado Aquel que Espera, el cual nos dice que los cuatro obispos, esos hediondos, no pudieron evitar nuestro encuentro, así que este ser nos va a revivir, pero con la condición de fundar un culto en su nombre, y es así como nos presentan Cult of the Lamb. Ahora toca el tutorial para madrear gente, pero la neta ya no lo necesito. Encontramos a Ratau, el cual fue un receptáculo como nosotros, pero ya no porque está viejo y tuerto y tonto y pendejo. Ok, bueno ya. Y nos dice que nos guiará hacia un lugar seguro y como agradecimiento le destruimos su casa. Ahora es viejo, tuerto y sin hogar. Excelente. Al terminar cada sala tendremos recompensas como estas moneditas, las cuales usaremos después. De nuevo nos topamos con Ratau, el cual nos dice que si salvamos inocentes de ser sacrificados podremos unirlos al culto. Güey, me da mucha tristeza su carita, verlo todo chiquito, pobrecita. Lo rescatamos y de esta forma podemos ir consiguiendo adeptos. Llegamos al final de la dungeon y gracias a nuestra corona que nos dio el perro ese que espera, pues nos podemos transportar. También podemos observar los resultados al final de cada mazmorra. Llegamos a estas ruinas con olor a ovo, en las cuales construiremos nuestra sede. En esta zona podemos adoctrinar los sirvientes que vayamos consiguiendo, podemos ponerles nombre, cambiarle la forma, los colores y también los rasgos, ya sea que tengan defectos o virtudes. Y podremos darles tareas a estos adeptos pues para que no estén nada más ahí apestando. Tenemos muchas construcciones distintas que iremos desbloqueando a lo largo de la aventura. Construimos un fogón para poder preparar comida, ya que si no esta bola de pendejos se van a morir de hambre. Pero para estas construcciones y comidas necesitaremos conseguir algunos recursos de las mazmorras. De momento toca recolectar bayas de por aquí cerca. Ay, véanlo como chambea bien feliz, aprendan gente, humildad. Y ahora debemos construir un santuario, pero primero necesitamos más oro y más muertos de adeptos. Sí, adeptos. La verdad, las cosas como son. Ratau o Riatón o ese güey nos dice que cada una de las cuatro cadenas de Aquel que Espera es resguardada por los obispos a los cuales nuestra misión es partirles el hocico, así que a lo que nos truque chencha. A cada uno de estos horribles los encontraremos en las distintas mazmorras, las cuales nos pedirán cierta cantidad de adeptos para desbloquearlas. La cuna de seda, Anura, el ancla profunda y la foresta oscura, que es donde iniciaremos. También iremos encontrando distintas armas a lo largo de las mazmorras. También podremos encontrar algunos NPCs, los cuales nos ayudarán o nos ofrecerán cosas, como este, el cual nos ofrece unas cartas con las que podremos seleccionar una y obtener la mejora correspondiente. Aquí agarran lo que ustedes quieran, es a gusto de cada quien. Poco más adelante nos topamos con el primer obispo, Leshy,
el cual queda incrédulo al ver al corderito vivo, ya que pues le cortaron la maceta, y este se da cuenta de que ahora contamos con la corona roja, la cual nos fue otorgada por aquel que aguanta, así que todo culo pues se va. ¿Qué pedo? Me dan puras monedas de a peso, ni que fuera limosnero. Ándale, así sí, mira qué diferencia. Al terminar una sala, el juego nos permitirá elegir nuestro siguiente camino, dependiendo de las necesidades que tengamos en ese momento, así que elijan con mucho cuidado. Nos topamos de nuevo con el obispo Leshy, el cual transforma a uno de sus séquitos en una pinche almorrana que nos madreamos a puro espadazo. Y como recompensa de derrotar a cada boss, nos darán un adepto y una pequeña recompensa en recursos, la cual tendremos que elegir. Hay un chingo de monedillas también. Podemos observar estas puertas que nos indican cuántos jefes necesitamos derrotar para poder enfrentarnos a alguno de los obispos. Volvemos a la tierra prometida y adoctrinamos a Carlos Drilo. Ahora toca construir un santuario para que estos monillos recen y podamos conseguir devoción. Adoctrinamos a un changuito que se llamará Simona y la ponemos a rezar. La devoción nos sirve para desbloquear nuevos edificios para nuestro santuario. Órale a chingarle. Construimos el templo en el cual vamos a poder dar sermones y celebrar rituales para hacernos más fuertes. Apocalipsis 6:12. Ante la duda, la más tetuda. Dando sermones podremos conseguir más fe gracias a nuestros adeptos, con lo cual iremos consiguiendo mejoras para que la oveja esta poseída se vuelva más poderosa. También podremos declarar doctrinas, pero para esto deberemos de encontrar unas piedras que están esparcidas en los mapas. ¿Qué onda con la carilla que pone a recolectar vallas? Este juego es una maravilla, en serio. No mames, ¿quién se zurró aquí? Mínimo échenle tierra. Si tenemos todo sucio y dejamos las cacas, los desperdicios e incluso los moridos tirados ahí sin limpiarlos, nuestros adeptos pueden enfermar, así que tendremos que darles reposo en cama para que se recuperen. Porque si no, pues se los carga la que los trajo. Algunos adeptos nos pedirán cosas como Simona, que nos pidió construir camas ya que le dolía la espalda. Limonero y con garrote. Bueno, construimos las camitas y se las asignamos a estos güeyes para que no duerman en el piso, y al completar cada misión de adepto, estos aumentarán el nivel de fe de la secta. Nos adentramos de nuevo en la foresta y Leshy aparece de nuevo para decirnos que somos indignos de la corona roja y nos manda un chingo de secuaces los cuales caen ante mi achota. Eso sonó algo feo. Nos topamos al ratón tuerto que nos otorga un nuevo poder, el uso de las maldiciones, las cuales se recargan al derrotar enemigos y recolectar el fervor que nos dejan. Encontramos a otro NPC, Forneus, este pinche gatote regordete con cara de menso, el cual básicamente es una tienda. Ay mira, tiene un fragmento de mandamientos. Estos no servirán para dictar doctrinas en el santuario. También estará Aro o ese güey, el cual nos dejará estos fragmentos para completar nuestra primera piedra de los mandamientos. En algunas salas podremos encontrar estos altares que nos permiten cambiar de maldición, y en estas estatuas podemos robar la devoción de los obispos esos jodidos. Derrotamos al jefe, conseguimos adepto, y esta será la mecánica principal de las mazmorras a lo largo de todo el juego. Así que para no estar repitiendo lo mismo de que llegamos al boss, únicamente poner lo más relevante de las mazmorras. Volviendo al santuario, Llena Ballena nos dice que debemos empezar a plantar algunas semillas, así que adoctrinamos a Fante Elefante y procedemos a poner algunos sembradíos para semillas. También de paso desbloqueamos la fosa común, que bueno, ya saben para qué es. Falacia 69. La verdad es dura, pero es más dura la verdura. Ahora es momento de dictar nuestra primera doctrina. Desbloqueamos silo de fertilizante, bailar alrededor del fuego para aumentar la fe. Bueno, bastante útil. También desbloqueamos los rituales, los cuales nos piden algunos objetos para poder hacerlos, pero aumentan bastante la fe de los adeptos, y para esto debemos derrotar muchos enemigos para conseguir sus huesillos. Esto ya está algo turbio para hacer un juego con animalitos tan bonitos. Volviendo a la foresta, ahora se aparecen tres de los obispos, Heket, Calamar y Leshy, los cuales solo vienen a observar con sus propios ojos que en efecto la corona roja ha aparecido, y dicen que no deben molestar al cuarto obispo, así que le ordenan a Leshy encargarse del problema. Has adquirido suelo de barro. En barro. Nos encontramos de nuevo con la Cucurrucucu Paloma, que nos dice que Leshy es el menor de los 5 hermanos, así que nos está haciendo falta un obispo, otro jefe derrotado y otra piedra de mandamientos. Somos transportados con aquel que se impacienta, que nos dice que básicamente los adeptos son nuestro juguete, así que nos da el poder de leer la mente de estos mismos, básicamente para saber si tienen hambre, están cansados o enfermos. Ahora toca ponerle un nombre a la secta. Vamos a ponerle Flipendo. Díganme en comentarios ustedes qué nombre le pondrían o qué nombre le pusieron a su secta, me encantaría leerlos. Adoctrinamos a la mismísima Vaca Lola y a la Abeja Vieja. Contamos con diferentes ramas de las doctrinas: vida en el más allá, trabajar y venerar, ley y orden, unidad de víctimas especiales, profesiones y sustento. Cada una de estas nos dará dos opciones, las cuales nos otorgarán diferentes mejoras. Por ejemplo, Festín nos pedirá 75 huesos, pero nos aumentará la fe en 30 puntos, y así serán la gran mayoría de rituales. De igual manera podemos aumentar la lealtad de los adeptos para que nos den devoción e incluso fragmentos de piedras de los mandamientos. Para esto podemos bendecirlos, darles regalos o completar misiones. Desbloqueamos
Desbloqueamos la casita del Ratau y nos pide que vayamos a verlo para enseñarnos a usar el poder de la corona roja. Se me hace que este güey me quiere manosear. Esos güeyes tienen picando esa piedra 3 días. Logramos subir el nivel de la secta, con lo cual podremos desbloquear aún más construcciones y mecánicas. Como pueden ver, al subir de nivel la lealtad de un adepto, este nos dará mucha devoción y un fragmento de piedra de los mandamientos. Pi 3.1416. No es lo mismo huele a trastes que a traste huele. Es momento de un festín. Coman, perrillos, coman, que ahora sí es turno de ir a por Leshy, el cual nos estará esperando en su templo, y un poco más adelante nos dice que no deberíamos de confiar en el encadenado. Pero ya es demasiado tarde para eso. Encontramos otro NPC, este pinche pescador con bigote, el cual nos desbloquea el pasaje del peregrino y dice que allí están los pescados buenos. También nos topamos con Kudai, un herrero que nos permitirá cambiar nuestra arma o maldición por otra de un nivel superior. Llegamos al final de la foresta y rompemos el sello de la puerta principal. Ahora toca enfrentarnos al obispo menor, Leshy, el cual con la ayuda de sus adeptos se transforma en un gusanote bien asqueroso, el cual invoca gusanos más pequeños, lanza bolas de ácido y se mete bajo la tierra sacando pinchos que nos harán daño. Al derrotarlo le quitamos su corazón, con el que podemos alimentar a la corona roja y obtener nuevos poderes. Así que, primer obispo eliminado, y destruimos una de las cadenas que tienen preso a aquel que no se puede esperar mucho. Estos güeyes celebran porque le arrancamos el corazón a alguien. Está returbio este pedo. Llena Ballena quiere que le preparemos un plato de caca. Bueno, ya no sé quién para juzgar, pero antes debemos adoctrinar a Bambi. En ofrenda de la corona podemos usar el corazón del hereje para obtener alguno de estos beneficios. Antes de continuar iremos al puerto, donde dentro del faro nos encontraremos con ese pinche pulpo gritón, el cual nos cuenta que a pesar de sus intentos no logra arreglar el faro, así que nos tocará a nosotros hacerlo. Para esto necesitaremos 15 de madera y ya. No mamen, qué pedo con esta pinche bola de inútiles. Pero bueno, ahora tenemos un pequeño santuario en este lugar. Toca hablar con el pescado bigotón, el cual nos enseña a pescar y nos dice que si le capturamos algunos peces en particular, nos dará algunos tesoros. Ahora toca ir a la cabaña de Ratau, el cual se supone que nos iba a enseñar cómo usar el poder de la corona, pero solo nos enseñó cómo jugar matatena. Pinche viejo porrero. Ay, mírenlo, está todo enfermito por comer caca. Y este pobrecito está en el piso porque no tiene cama. De esta forma, y teniendo al menos 7 adeptos, podemos desbloquear la siguiente dungeon. Anura. En esta primera mazmorra nos topamos a Heket, el segundo obispo, el cual dice que debemos pagar por todos los pecados cometidos y no se le ocurre mejor cosa que traer a uno de mis adeptos y causarle hambre. ¿Neta? ¿Lo mejor que se les ocurrió? No mames, pinche obispo tarado. De nuevo somos transportados con aquel que tolera, el cual nos da la doctrina para el sacrificio. Antes que nada, adoctrinamos 3 nuevos súbditos: Arbustín, Zorrindio y Minecraft, porque es un ratón. Ustedes entienden. Desbloqueamos 2 NPCs nuevos: Rakshasa, el cual es un gusanito que nos vende semillas, y Helop, esta mendiga arañota, la cual pues prácticamente nos vende adeptos. De nuevo nos topamos con los obispos, pero esta vez ya podemos ver a Shamura, la mayor, y estos 3 pendejos nos piden que nos inclinemos, pero nos negamos, así que será por las malas, perros. También nos topamos con un montón de hongos del Mario, los cuales nos abren una nueva ubicación. Gracias, amigos honguitos. No mames, échate otro pozole, güey. Nos hemos encontrado que Llena Ballena desertó y empezará a divulgar cosas a los demás, así que solo tenemos una opción disponible. Sacrificios 1, 2, 3, 4. Había un pollito que respiraba por el culo, se sentó y se ahogó. Qué pendejo. En la cueva de los honguitos podremos comprar algunas decoraciones, al igual que unas cartas, y encontramos al NPC Soso, al cual tendremos que darle setas y a cambio nos dará piezas de los bellocinios, los cuales podremos cambiar en el templo por algunos objetos. Y ahora, después de haber derrotado a algunos jefes pedorros, toca luchar contra el segundo obispo, Heket, el cual absorbe la energía de sus súbditos y se transforma, pues, en una rana más grande. ¡Qué mamada! Después de unos cuantos intentos, puede derrotar al zapote y robarle su corazón. Segundo obispo derrotado y un nuevo adepto, Toribio. Con 2 obispos derrotados y al menos 9 adeptos, logramos acceder a la siguiente mazmorra, Ancla Profunda. En este lugar deberemos derrotar al tercer obispo, Calamar. Aquí definitivamente ya se les había terminado la imaginación para poner nombres. Y este pinche pulpo rancio va a estar trayendo adeptos nuestros y los va a enfermar poniéndoles música del Bad Bunny.
A lo largo de nuestros viajes también encontraremos algunos NPC, los cuales irán a casa de Ratau y podremos retarles en el juego de dados. Calamar aparece y nos dice que el receptáculo de la corona roja antes de nosotros fue Riatón, o Ratán, o el güey ese puede ser tuerto. Y luego trae a 5 adeptos y los enferma. No, pues gracias, güey. En una habitación toda sucia y meada encontramos a Plimbo, una chingadera rara que es marinero y vende antigüedades, así que nos abre una ubicación nueva en el mapa. Nos topamos de nuevo a Calamar, el cual nos dice que no fue su decisión encarcelar a aquel que carece de prisa y que le perdonemos la vida. Te voy a perdonar más que pura vez. Bueno, estos hijos de la chingada se agarran a madrazos en las camas, o por qué siempre las rompen. Ahora nos toca adoctrinar al mismísimo Belcebú, perro. Mazapán 314. Si la vida te da limones, exprímeselos a tu jícama con chile. Es momento de partirle su madre al tercer obispo Calamar. Absorbiendo la vida de sus sirvientes, este se transforma en lo mismo, pero con armas. Esta batalla prácticamente solo es esquivar la absurda cantidad de bolitas que nos lanza. Al romperle el hocico le robamos su corazón y de esta forma ya solo nos faltarían uno de los 4 obispos. Ya somos un montón de hediondos aquí, ya no sé ni dónde meterlos. Ahora es momento de desbloquear la cuarta mazmorra, la Cuna de Seda, la cual requiere al menos 12 adeptos, y es aquí donde Shamura se hace presente. Y nos dice que el quinto obispo de la antigua fe era su hermano Narinder, el cual parece ser fue traicionado por sus demás hermanos. Este cabrón traerá a un miembro de tu secta para que se vuelvan en tu contra e intenten detenerte. Esta vez tristemente fue turno de Belcebú, el cual tuvimos que derrotar, pero bueno, en su lugar conseguimos a Witsi. Me duelen las nalgas y la espalda estar aquí sentado como 2 días. 624-7.1 versículo 36. Lávate las manos después de ir al baño. En la siguiente excursión logramos desbloquear otra zona más, la cueva de Midas. Una vez más Shamura aparece y nos revela que él o ella, o lo que sea esa madre, fue quien decidió encadenar al quinto hermano. Todas estas apariciones espontáneas de los obispos nos han ido contando a lo largo del juego el trasfondo de lo que pasa entre los obispos y la antigua fe, y aquel que no espera y la corona roja. No mamen, ¿qué pasó aquí? ¿Alguien explotó el ano? Aparte ven la caca y se vomita. No mames, qué asco. Un sermoncito rápido y un festín para festejar que toca hacer la última dungeon. Pero antes... mames, acabo de limpiar otra vez todo zurrado, ¿qué pedo? Capturamos a un Pinsir adepto y ahora sí es momento de ir a por el cuarto obispo. Llegamos a la sala donde se encuentra Shamura y este comienza a mutar hasta convertirse en una arañota bien grotesca, la cual, si bien es bastante ágil, termina sucumbiendo ante la omnipotente oveja. Y tomamos el corazón del cuarto obispo. Nos transportamos con aquel que chinga a su madre y prácticamente nos dice que ahora toca sacrificarnos para devolver la corona roja al perro este. ¿Cómo lo ven? Yo hago todo y este huevón nomás aquí mosqueándose. Alcanzamos el máximo nivel del santuario mientras un gatillo se pudre. Rompemos la última cadena en la gran puerta y accedemos con el fundillo bien apretado. Con la ayuda de 20 adeptos podemos abrir el portal y entrar a donde se encuentra aquel que tiene chingando desde el principio del juego. Y este mismo nos dice que es hora de devolverle la corona e incluso toma de rehenes a nuestros súbditos, así que con todos los huevos del mundo lo manda a chingar a su madre. Obviamente ese güey se enoja mucho y tendremos que derrotar a sus súbditos. Val es el primero en caer y enseguida es turno de Aim o el güey ese que le falta un ojo, y ahora le toca a aquel que espera, el cual se libera de sus ataduras y comenzamos la lucha. Una batalla sencilla a pesar de ser el último boss. ¡Ajá! ¡Te la creíste, güey! Y ahora comienza la verdadera batalla. Aquel que espera muestra su verdadera forma, de la cual sacará 3 ojos y deberemos de destruir cada uno de estos esquivando todo lo que sea que nos lance. Al derrotarlo tenemos la opción de perdonarle o mandarlo con Diosito. En mi caso ya lo perdoné, pero esto no cambia al final aunque decidan darle en su madre, solo reciben un trofeo y es todo. Y al perdonarlo pues pueden tomarlo como un adepto al cual es inmortal, así que es bastante útil. Y el final alterno es entregarle la corona a aquel que me la peló completa y pues... Ustedes sean libres de escoger su final favorito, pero sea lo que sea que escojan, nuestra secta se proclama como la única Cult of the Lamb, o el culto de la ovejilla poseída. Seguramente algunas personas puedan pensar que me faltó contenido por ver, y la verdad es que sí, pero se los dejo a las personas que quieren descubrirlo por ellos mismos. El juego por sí solo es muy divertido, no hubo una sola parte que me pareciera aburrida o monótona, sobre todo no me cansaré de ver el arte que este juego guarda. Quizás Binding of Isaac gozó de más fama, o en general de una comunidad más grande, pero no por eso Cult of the Lamb se vuelve un mal juego, ya que en mi opinión personal fue una grandiosa y divertida idea. Lo recomiendo ampliamente para todos aquellos que les guste jugar juegos
juegos de ese estilo y les aseguro que no se van a arrepentir de invertirle tiempo a este jueguito. Y como siempre les digo, les agradecería que pudieran dar like, se suscriban, compartan y activen la campanita, ya que YouTube me ha tratado algo mal estos últimos videos y así me ayudarían mucho a seguir creciendo. Gracias de todo corazón a todos aquellos que llegaron hasta aquí, saben que les agradezco muchísimo. De momento esto fue todo por esta ocasión, nos veremos de nuevo cuando enciendan su consola y tomemos el control. Esto fue Unión Joystick, hasta otra gente, bye.